Carlos, un día vos estabas en Buenos Aires y de repente te preguntaste, ¿qué estoy haciendo acá? Recién te alojabas en el Bauen, ¿de dónde venías y por qué estabas acá? Bueno, es una pregunta que me sorprende un poco. Yo venía de la vida universitaria y, y un poco llegué al periodismo por azar, no por una decisión. ¿Por qué por eso? Por lo que uno cree que es el azar, digamos, ¿no? Ah. El azar no existe nunca, pero no fue parte de una decisión nunca pensé mi vida profesional como una carrera. Ni siquiera cuando ingresaste a profesor de historia, nada, en la universidad, porque, no, yo me puse a estudiar historia porque no había otra opción de las que me parecían interesantes viviendo yo en Mar del Plata. Me hubiera encantado estudiar filosofía. Ah. De hecho, durante toda la carrera de historia me dediqué a estudiar filosofía. No me interesaba mucho la historia, o me interesaba menos que la filosofía. Y redescubrí la historia por el periodismo, digamos, el mundo de lo particular, digamos, Claro. ¿no? De los hechos, sí, de lo particular, de lo individual, digamos, sí, ¿no? sí. No de las ideas generales. Cuando vos haces entrevistas, obviamente, vos mismo decís, no hay objetividad pura en nadie, y es verdad. Hasta cuando uno elige un libro es subjetivo. No, elegiste este, ¿por qué no el otro? Sí. ¿Qué te importa más en la persona a quien entrevistas? ¿Qué es lo que más te produce curiosidad? Su lógica, el modo en que piensa, ¿no? Me interesa eso. Siempre tengo una tendencia que viene del historiador, después completada con el análisis, etcétera, para mí el tema del pasado, de la formación de alguien es muy revelador, digamos, Claro. porque lo descubro en mí mismo, digamos, condiciona mucho todo. Es Por como eso una yo plataforma. te preguntaba de dónde venías. Claro, bueno, eso a mí siempre me ilumina, saco mucho provecho de eso. Creo que esclarece mucho si el otro cuenta de dónde viene. Y después cómo piensa, ¿no? No me interesa, trato de suspender mi juicio, digamos, ¿no? No me interesa discutir con el entrevistado. Claro, Me no. interesa más bien si tengo la habilidad, que a veces la puedo tener y a veces no, de poner en funcionamiento Que el despliegue. Sí, sí, de su cerebro, por decirlo, digamos, metafóricamente. ¿A vos te gusta entrevistar a políticos? Sí, según cuál sea el político, ¿no? Hay políticos que son bastante aburridos, pobres de espíritu, entonces, pero sí, me resulta interesante entrevistar en general. Pues en algún momento decís, a lo mejor tu parte perezosa es lo que te impide hacerlo, que te hubiera gustado escribir una biografía de Menem. A ver, ¿Por qué te interesaba Menem? Menem como me interesa muchísimo. político? ¿Por qué? Porque me parece que Menem sintetiza probablemente el líder que condujo un proceso el mayor proceso de ingreso contemporáneo, no me voy a referir a etapas anteriores, digamos, pero de la experiencia biográfica que nosotros tenemos de avance hacia el capitalismo, y donde más están expuestos los límites de ese avance, sobre todo desde el punto de vista institucional, etc. Digamos, Menem es la mayor expresión del problema que tenemos los argentinos para coordinar política y economía. Ajá. Mercado e institucionalidad. Libertad e igualdad, si querés. Si vos en este momento te dijeran, hay que ponerle énfasis a uno de estos dos aspectos, que es la institucionalidad republicana, la república institucional, o el desarrollo económico. No es fácil de ponerlo como elección, pero ¿qué sentís que es más importante para lo que es el futuro de un país? Yo creo que hoy el problema institucional en la Argentina es tan serio que es imposible el desarrollo económico sin pensar ese problema. Digamos, hemos tenido tanta deformación institucional, tanta mala praxis en ese campo, que ya nuestras patologías se convierten en una especie de corset para cualquier proceso expansivo desde el punto de vista económico. ¿Vos pensás que eso explica mucho de los porqués? Bueno, por empezar por lo más obvio, cambiamos las reglas todos los días. Sí. Lo estamos viendo en estos días.
Pero hay un problema muy profundo con la justicia y con la impunidad, no solo con la corrupción, con la impunidad, que es peor que la corrupción, es el crimen sin castigo, digamos, es la imposibilidad de tener un... Es lo que alienta a más corrupción, de últimas, la impunidad. ¿Por qué te vas a Y parar? plantea un problema muy grave respecto del esfuerzo. Y ahí toca lo económico inmediatamente. ¿El esfuerzo ¿no? en qué sentido? Que si yo sé que, a ver, que para obtener una renta me conviene más obtener un subsidio, conseguir un decreto o coimear, bueno, cualquier mérito está desalentado. Entonces una economía donde el mérito está desalentado es una economía que va a funcionar mal. No hay mérito. Necesariamente, no hay mérito, no. Y lo que me impacta notoriamente es la continuidad que hay en esto, ¿no? Las dificultades enormes para poner un corte. A ver, fíjate que vos decías, si bien, que Menem fue uno de los que más impulsó la instalación del capitalismo. Al mismo tiempo, si vos le decías al peronismo posterior que lo que importaba era el capitalismo, te iba a decir que no. Bueno, es más, y el anterior también, en el himno, en la canción peronista está la lucha sí, contra combatiendo al capital. Combatiendo al capital. Sí, es verdad eso. Es Y decir, creo que ahí hay un problema enorme que tiene que ver con la práctica. Macri suele decir que él quiere hacer una revolución cultural, ¿no es cierto? Un cambio, necesita el cambio cultural. Lamentablemente, mi impresión, un poco regido también por la historia, Sí, es que el cambio cultural solo lo producís después de una buena experiencia, sí. ¿no? O Digamos, de una muy mala. o una muy mala por reacción. Yo te diría, en el Por 83 reacción. el tema democracia quedó como asentado. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, es como que fue tan dramático lo que vivimos, tan horrible, impensable, que nos tuvimos que curar de esa enfermedad. Así es. Bueno, con la corrupción yo creo que hay algo para... Corrupción, instalación de mafias, si querés ir a cosas ya más impactantes o más impresionantes, me parece que más relativas, narcotráfico, todo ese mundo oscuro. Sí, que está relacionado. Todo relacionado, pero fíjate vos, el tema de la corrupción nosotros lo vemos sobre todo por el lado de la corrupción administrativa. Bueno, yo puse como ejemplo una licitación. Sí. Pero mirá lo que tiene que ver corrupción con inseguridad y droga en el mundo de los pobres. Sí, sí. Yo he seguido muchos programas de los que vos haces en la radio, donde te interesa siempre por este tema. Yo estoy muy interesado últimamente por esta cuestión. Si vos vas a los barrios más humildes, el tema de la droga, que no se explica sin la corrupción, sobre todo la corrupción policial, ha cambiado la vida de los pobres. Totalmente. La ha vuelto mucho peor, que ya era mala. Ya era mala, ¿No? y la ha hecho dependiente de una sustancia. ¿Cómo te independizas de una sustancia? Bueno, entonces te das cuenta cuando vos me decís proyecto económico, desarrollo económico, corrupción, hay una relación. Me parece que hoy en América Latina es imposible pensar la economía sin pensar esta enfermedad, que ella se ha vuelto, ya genera inestabilidad política. Mirá lo que pasa en Brasil, mirá lo que acaba de pasar en Perú, mirá lo que pasa en México, lo que pasa en Venezuela. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ya es una enfermedad que no solamente te sensibiliza si sos un republicano, si sos un abogado, por caricaturizar, y de la que nos tendremos que curar, como felizmente nos curamos de la inestabilidad democrática producida por los golpes de Estado, ¿no? No, ojalá no necesitáramos llegar a semejante hendidura y grieta dolorosa. Bueno, ya hemos llegado. Sí, yo creo que en algunos lugares se ha llegado y mucho. Y el asunto es cómo encontrás dentro de la sociedad, porque los otros días Marcos Aguinis, en una charla social, arriesgaba que le parecía que había una condena a esto del robo, el aprovechamiento y todo. Y yo lamentablemente no pude acompañar ese pensamiento porque creo que todavía no lo hay. Me parece que todavía el roban pero hacen no es condenado.
Depende mucho, y coincido con vos, depende mucho del ciclo económico, ¿no? Ah, Digamos, si estás en un proceso donde el gobierno ofrece prestaciones agradables y la estamos pasando bien, porque nuestro nivel de consumo es satisfactorio, hacemos la vista gorda. Es como que hubiera un pacto mafioso entre la sociedad y el que manda. Ahora, el día que... entonces te tolero que robes. está bien. Ahora, el día que vos seguís robando y a mí me está faltando la plata para ir a Punta del Este, ahí Ay, te manda un fiscal. Y que te juzguen como sea, no que te juzguen, que te Que te condenen como sea. sea. No No voy a importa poner cómo. ningún tipo de prurito respecto de los métodos con los cuales te condenen. Bueno, eso es un tema horrible, ¿no? Horrible. Bueno, realmente estás describiendo incluso cosas que pasaron no hace tanto tiempo o están pasando O todavía, están pasando, el caso de exactamente. Alessio, etcétera, Exactamente, etcétera, ¿no? exactamente, exactamente. Donde hay una mezcla de servicios de inteligencia, complicidades políticas y demás, muy seria. Sí, muy que seria. están como absueltas porque el fin aparentemente es loable. Justifica los medios. Claro, que es condenar al que nos parece que es corrupto. Yo me acuerdo de una conversación que tuve en su momento con Vilma Ibarra, Ah, cuando ella creo que era diputada, y se estaba discutiendo el desafuero de Luis Patti. sí. Y se discutía de una manera que no era la más correcta. No, era por haberlo mezclado con, supuestamente, con la cuestión represiva, ¿no? Claro. Entonces, Vilma, de cuya adhesión a la causa de los derechos humanos, etcétera, No hay nadie duda. puede poner una gota de duda, me decía, mirá, yo voy a votar distinto porque las garantías fueron hechas para este tipo, al que todos querríamos colgar en la plaza pública, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema central de la vida en común. Maquiavelo todos lo conocemos por El Príncipe, ¿no? Sí, bueno, pero tenía muchas cosas. Ahora, tiene este otro libro maravilloso que es el discurso sobre la década de Tito Livio, que es el libro de moral de Maquiavelo, de lo que debe ser, no de las cosas como son, Del deber ser. del deber ser. Y él dice, hay un capítulo que se llama de la necesidad de un sistema acusatorio en las repúblicas. Que el sistema acusatorio es un sistema judicial confiable. Sí, sí, sí. Y él dice algo que a mí me resulta muy interesante de reflexionar. Dice, cuando vos no tenés un juez creíble, que tenga legitimidad social porque es creíble, no solamente pagás el costo de la impunidad, pagás el costo de la calumnia también, Claro. ¿no? Digamos, si no hiciste nada y te generaron mala fama, no hay quien... No hay que te lo saque. Exacto. Bueno, nosotros creo que tenemos este problema, es un problema complejo que requiere de una extraordinaria convicción política de los líderes para llevarlo Bueno, adelante. no te olvides que en algún momento alguien dijo acá, al enemigo ni justicia. Claro, bueno, esa es la idea. Esta es la idea, ¿no? Exacto. Entonces la justicia se termina, si se sigue ese camino, convirtiendo más en venganza que en cualquier otra cosa. Y hay alguien que no recuerdo quién era, que la perfeccionó la frase, que decía, al enemigo la justicia. No sé quién Cuando es. tenés sistemas judiciales como el argentino. En esa se la da por la cabeza. Claro, al enemigo la mejor condena es esta justicia, ¿no? La justicia. ¿eh? Bueno, ojalá Es más pudiéramos sutil cambiarlo, todavía. sí. Cuando Pablo Gerchunov estuvo en el Senado hace unas semanas, en un momento dado, él, haciendo historia económica, que es ahora su especialidad, dijo, ¿cuándo se jodió la Argentina? Usando la frase de Vargas Llosa, y él lo pone en el año 78, desde el punto de vista de economía. ¿Vos en eso coincidís? Yo, cuando estudias la historia, te das cuenta que en el 78 o en el 75, digamos, mediados de la década del 70, hay un trauma del que no salimos. Nosotros. Sí. Pero también había un cambio mundial, ¿no?, en la economía, del cual nosotros no pudimos... Bueno, en el 73 empezó a haber todo un problema por el petróleo, Exacto, etcétera. los Pero creo que petrodólares, etcétera. en la Argentina hubo un problema con el Estado, Sí. ¿no? Y la Argentina, que había sido un país
cuyos principales problemas se los debía a dos grandes procesos de inclusión, que fueron el centenario, por ponerlo En alguna fecha. en alguna fecha, y el peronismo, como que no pudimos digerir el nivel de democratización en sentido muy Brutal amplio que significaron los tuvo dos procesos. los dos procesos, y que nos diferenciaban positivamente de otras Del sociedades latinoamericanas, a partir del 75 o a partir del mediados del 70, pero si uno tuviera que poner una fecha, poner el Rodrigazo, empezás a ver un deterioro creciente del Estado, la deserción del Estado, muchas veces la deserción deliberada y estratégica del Estado, ahí vuelvo a las corrupciones policiales, etcétera, y que el país indefectiblemente se convierte en un país que cada vez excluye más. Claro. Y el problema empezó a ser la exclusión. En todo ese ciclo me parece que hay un proceso que vos viviste muy de cerca, y yo te tendría que entrevistar a vos, Bueno, otro día. que es la recesión que va del 98 al 2002. Así es. Yo creo que ese es un fenómeno que lo identificamos. Siempre uno sintetiza una fecha, la crisis del 2001. Me parece que el nombre 2001 impide ver un fenómeno más mucho extenso. más amplio, mucho más amplio. Ahí se resetea la sociedad argentina, digamos, digamos, podríamos ir a mediados de los 70 y al 98 al 2001, donde aparecen fenómenos, Que nunca habían aparecido. pobreza estructural de gran dimensión, de la que no vamos a salir por Claro, mucho porque tiempo. uno hablaba antes de pobreza estructural y uno decía un 3, un 4%. Que era No, lo esto es un natural. 30 que llegó para quedarse. Subocupación, desempleo, subempleo, otro nivel de actividades, una masa enorme de gente subsidiada, necesariamente subsidiada, pero que genera ahí Porque es imposible inevitablemente no hacerlo. Por lo tanto, una dimensión del Estado que va a seguir siendo grande y muchos impuestos durante mucho tiempo porque tenés mucha pobreza. Bueno, yo te diría que le debería hacer un homenaje al hablar de esto a una figura que desde el punto de vista político no me resulta para nada simpática, y siendo yo agnóstico, que es Bergoglio. Digamos, me parece que Bergoglio, el gran mérito de Bergoglio como dirigente político, Que es fue haber visto desde su condición de obispo de Buenos Aires, por las cosas que uno lee y se entera sobre él, haber visto este cambio como no lo vio ningún otro líder en su verdadera dimensión, y él, bueno, le dio una respuesta que es una respuesta muy acorde con sus preocupaciones, su ideología, y su historia, propia historia. los curas en las villas, etcétera, ¿no? Sí. Y una preocupación personal que lo termina ligando a él más a los movimientos sociales que a los sindicatos hoy. Así es. Bueno, De hecho, Grabois es bueno, eso, ¿no? si querés Uno de- encarnarlo a una persona, Grabois. Sí, Todo por esto que ponerle un estamos nombre. diciendo me parece que es una extraordinaria novedad que no ha sido suficientemente pensada todavía en las consecuencias que ha Es tenido. que creo que todavía sigue siendo novedosa. Porque cuando uno piensa la CGT, los sindicatos Sí. y todo, y ahora la ve dividida y vamos al paro, no vamos al paro, y el otro queriendo que más se unan y demás, ¿por qué? Y porque no tienen la misma presencia que ahora tienen los movimientos sociales. Más te voy a decir, cuando uno negocian ve directamente. al sindicato de camioneros o a otros sindicatos pidiendo la baja del impuesto a las ganancias, es decir, pidiendo una reducción de impuestos, es una reivindicación típicamente burguesa, digamos. Burguesa, De lo que absolutamente. te estás dando cuenta es de que en la Argentina de hoy los sindicatos representan un grupo de privilegio, Así es, sobre que son todo los que acá, tenemos, los que ganan mucho. y no solo ganan mucho, tienen empleo estable, cobertura social, van a tener jubilación, cobertura sanitaria. Digamos, eso es ser un privilegiado hoy en la Argentina. ¿Cómo no? Contra este otro mundo de los que quedaron Fuera del sistema. fuera del sistema. Fuera del Bueno, ahí sistema. hay un temazo que afecta especialmente al peronismo, porque la promesa de que eso no iba a suceder es la Claro. promesa de Perón, Claro. la promesa y que se expresa en el conurbano. Digamos, el conurbano soñado por Perón, que era Ciudad Evita, casas dignas, iguales, la escuela, asfalto, contra este conurbano que es un patchwork de contradicción social entre Y que ya guetos, llega al ¿no? cuarto cordón. Yo me acuerdo cuando yo hice las campañas, me preocupaba por el segundo y el tercero. Ya, olvídate. No solo llega al cuarto cordón, sino que es la expresión de la contradicción social en el sentido del gueto villa y el gueto country, ¿no?
y un sistema de gueto, y lo que no es gueto es rejas, ¿no? Enrejados en las casas. Bueno, esto es la manifestación de un fracaso. Y aún dentro de los guetos hay enrejados, vos lo ves. Bueno, cuando hablábamos todo el tiempo. Y cuando hablamos de los barrios populares, de lo que llamaríamos las villas de emergencia, con la terminología clásica, lo que ha cambiado la droga es que se ha vuelto ese lugar inseguro para el pobre también, que no lo era. ¿Así? Entonces, ¿qué quiero decir? Que este es el fracaso de esa Argentina de inclusión. Y yo veo que es muy difícil pensar esto, necesitas mucho consenso político, necesitas liderazgos extraordinarios y necesitas mucha inteligencia y una estrategia realmente importante para contradecir, para reabsorber esta sociedad en un sistema económico que dé desarrollo. ¿Cómo imaginás, Carlos, vos esto del consenso, no? Porque, bueno, está desde aquel que sueña con el pacto de la Moncloa, el gran acuerdismo, es imposible imaginarlo siquiera. Sí. Pero bueno, vamos a tener elecciones, será el resultado el que sea, irán haciendo mientras tanto los acuerdos que sean para sacar alguna ley si es que pueden, si se pone en marcha el Congreso. Sí. Ahora, después yo creo que va a ser imprescindible que haya acuerdos en algunas cosas mínimas. Porque no es que va a quedar fantástica la nación, no importa quién gane. A ver, la primera condición de un acuerdo es entender el acuerdo no como coincidencia, sino como equilibrio de fuerzas y de intereses. Entonces, para poder hacer un acuerdo, yo creo que hay 2 o 3 condiciones. La primera es esa. Me parece que esta es una gran dificultad de Macri entender este problema. Me parece que en la cabeza de Macri, igual que en la cabeza de Cristina, los acuerdos suponen, y el consenso supone cierto grado de adhesión, de suscripción. No es así. Digamos, la primera condición para un acuerdo es que yo pueda tener capacidad de escuchar al otro y de codificar, que hablábamos de escuchar hoy, de codificar cuál es el sistema de incentivos del otro. Y cómo yo puedo hacer que en tu sistema de incentivos sea negocio acordar conmigo, para lo cual yo también voy a tener que... Exacto, vos vas a resignar algo. Y si no resignas algo, es inútil, no me vas a dar nada. Esa es una primera condición. La segunda es, vos decías, los acuerdos de la Moncloa. Los acuerdos de la Moncloa, vos sabés que hay toda una distorsión en el discurso sobre eso, pero los acuerdos de la Moncloa fueron acuerdos económicos que fracasaron. Lo que importa de España es el acuerdo anterior a la Moncloa. El gran pacto de la transición. ¿En qué consistió? En que los principales actores de la política española renunciaban a algo que le era muy preciado. Sí. Los republicanos renunciaban a la idea de república y admitían un rey. Los monárquicos admitían que ese rey era trucho, puesto por Franco y no por línea dinástica, y con una limitación constitucional. Los fascistas, si querés, reconocían la institucionalización del Partido Comunista. Así es. Los comunistas tenían los socialistas tenían que admitir que había un rey. Bueno, entonces... Y que el gobierno iba a estar en manos de Suárez, que no era ni de izquierda, más bien era una derecha Era un tipo que había sido secretario general del movimiento con Franco. Así es. Pero joven y había entendido lo que venía. Lo que venía. Bueno, entonces, ese modelo, que uno lo mira ahora a la luz de esta España actual tan distinta, ese modelo de transición hacia la democracia y el progreso que fue España se basó entonces en que cada sector pudo resignar algo que le era muy preciado. ¿Por qué? Porque era una clase política que tenía capacidad, como la tuvo la del Centenario y como la tuvo el peronismo, de plantearte un futuro interesante. Y porque además había un entorno que era la Europa que se estaba uniendo y la cual España estaba afuera. Ahí vamos. Ese era el futuro interesante que los españoles lo aprendían los veranos cuando venían los europeos a buscar las playas españolas. Pero quiero decir, sin un futuro interesante, nadie va a resignar nada de su presente. Así es. Digamos, si el futuro puede ser peor que el presente, con todo derecho, lo más inteligente es aferrarme a lo poco que tengo. O inseguro. Pero si tiene un atractivo. Tú necesitas una gran autoridad política. Autoridad política de poder decir el futuro, mirá qué futuro interesante
que te vendo, que te ofrezco, que hace que vos empieces a entender que es inteligente renunciar a algo hoy por este futuro. Lo otro importantísimo, es lo que acabas de decir, que es el tema de la integración internacional. Bueno, nosotros en un mundo que se ha integrado nos estamos volviendo... Este es un mundo también, en ese sentido, que está como volviendo, ¿no? De ese modelo de integración. Pero digamos, nosotros estamos muy aislados. Sí. Mucho más aislados de los que quieren aislarse, digamos, ¿no? Pero aún con la voluntad de acercarse que ha tenido este gobierno, que hay que reconocerlo. Sí, y no le ha salido. Le ha salido hasta donde te daba la propia economía. Sí, estoy pensando en Brasil, ¿no? Estoy pensando en la alianza con Brasil, la posibilidad de un acuerdo con Europa, digamos, todo eso que hace que, como perteneces a un club, el club te disciplina, ¿no? Mira, es al mediodía y con corbata. No, yo no soy de la corbata. No vengas, porque acá es al mediodía y con corbata. Bueno, nosotros estamos hace mucho tiempo... Sin corbata. Muy aislados, digamos, ¿no? Y medio haciendo reglas... nos hemos dado nuestro propio sistema de reglas. Una es la inflación, por ejemplo, que es como tener tuberculosis. ¿No? Son enfermedades ya muy antiguas. Pero, como vos decís, le tomamos la fiebre, pero tampoco nos espantamos tanto. Es como que la toleramos, porque mira que hace rato, ya incluso cuando en la época del gobierno de los Kirchner, cuando tuvieron que prácticamente disfrazar al INDEC para no decirla, sí, y todo el mundo la sabía, porque te la daba el observatorio de la UCA. Y te la daban los aumentos, ¿no? Y los aumentos de salarios. Los aumentos de salarios. El mismo ministro que te decía que había inflación del 9% concedía aumentos del 40%, ¿no? Y todo el mundo jugaba a que no se daba cuenta. Eso es yo creo que es producto de nuestro aislamiento, de una economía que se va achicando cada vez más y que nos permite seguir pensando que es posible programar el desarrollo en un contexto de inestabilidad. ¿Vos pensás, Carlos, eso si estás asociado a otro es imposible? Es imposible. Carlos, ¿vos pensás que hay algún sector de la sociedad, yo creo que, en fin, si existe, todavía es chico, que acepta o que se enteró de que Argentina no es rica? Es un temazo el que acabas de plantear. Yo creo que nosotros llevamos en el carnet, una foto que es como si yo llevara una foto con pelo. Y me creo que sigo siendo eso y compro productos ¿no? Compro desenredante, me hago una colección de peines, ¿no? Y alguien que me toque el hombro y me diga, mira, flaco, no. Ya fue. Fue hace mucho, además. Creo que nosotros seguimos pensando que somos la Argentina de 1925, que dicen que fue el año. Sí, ¿no? Todo el mundo creía que iba a ser. Que quedamos ahí, Marcelo T. Alvear, como dice Archie Lanús, aquel apogeo. Y que entramos y salimos provisoriamente y que ahora en media hora volvemos. Un poco como el discurso del gobierno con la inflación, ¿no? Que dice, nos equivocamos en haber sido muy optimistas con la inflación, pero en 2 meses la bajamos, ¿no? Creo que tenemos una especie de frivolidad frente a nuestros problemas, ¿no? Frente a la dimensión del problema. Y esto nos hace que la crisis adquiera, como estamos viendo, rasgos de cronicidad. Bueno, pero eso que vos decías en algún momento, un momento sería cuando buena parte de la sociedad diga, no, la Argentina es pobre, tiene mala distribución de la riqueza, y en todo caso, veamos cómo cambiamos eso. Pero aceptemos que no somos esa Argentina potencia que nos creíamos que éramos. Sí, porque si no le seguimos pidiendo lo que nunca nos va a dar. Es que sin ese diagnóstico, vuelvo al análisis. ¿Cuál es al menos en mi caso, el gran aporte del análisis? Ver lo obvio, que es lo más difícil de ver. No es que vas a ver algo truculento, ¿no? No, lo que ves es que si hace 4 horas estoy sentado como estoy sentado ahora y la pierna se me va a dormir, pero ¿no te diste cuenta que hace 4 horas que estás así? Ah, mira, no me había dado cuenta. Bueno, esto que vos estás planteando respecto de la pobreza es lo obvio. No poder ver eso obvio, que es el nivel de pobreza estable,
nos impide hacernos una pregunta crucial para la Argentina, que hay países de Latinoamérica que se la han hecho y otros que no, que es cómo se crea riqueza. Si no percibo la pobreza, no me voy a hacer la pregunta por la riqueza porque la doy por dada. Y nosotros suponemos la riqueza. Eso nos impide hacernos la pregunta por la riqueza. Bueno, ahí hay un tema cultural, ¿ves? Cuando alguien te dice que cambiar la cultura... Es eso. Es un tema básicamente cultural. Ahora, la política tiene una responsabilidad enorme, que es que para que el cambio cultural se produzca, tendría que ofrecernos una experiencia exitosa. Bueno, todavía estamos... es frustración tras frustración, ¿no? En ese campo. Entonces uno termina sospechando determinadas ideas porque, qué sé yo, para mí, doy ejemplos concretos. La crisis del 30... y después la salida de la convertibilidad fueron tan traumáticas que uno dice, no quiero saber nada que tenga que ver con eso, digamos, ¿no? Por eso también me interesa Menem, porque Menem fue la frustración de esa experiencia de avance del capitalismo. Sin duda. Yo pasé por la experiencia de bajarme de un ómnibus plena campaña de la Alianza, y de un avión, y que la chica que me controlaba el billete de salida, Graciela, no van a salir de la convertibilidad, ¿no? Porque mi novio y yo acabamos de comprar un departamento en dólares. ¿Y vos qué le decías a esa piba? Bueno, claro. Era tu votante. ¿Qué le decís cuando saliste? Claro. ¿Y qué memoria le quedó a ella de ese proceso, no? Traumática. Claro, traumática. Traumática. Sí. Yo creo que de todos esos traumas, en fin, si uno pudiera expresar un deseo, si vos pudieras expresar un deseo a futuro, ¿cuál sería? Si es que podés. Bueno, yo espero una gran reconstrucción de la política, sigo esperando eso. Creo que estamos en un problema grave con la política, que aquella experiencia tan dolorosa de aquella gran recesión del fin de la convertibilidad nos sigue marcando. Nuestra agenda está muy ligada a eso, sigue estando muy ligada a eso, y hasta podría ser precisiones, los problemas de deuda, los problemas de retraso tarifario, las retenciones y obviamente la pobreza de la que hemos hablado tanto en esta conversación. Y todo eso implica en el fondo un fracaso de la política, que es la política, la capacidad que tenemos los seres humanos de intervenir sobre el proceso histórico y de no estar instalados en inercias eternas, ¿no? Es una especie de apuesta, si querés, a la libertad en un sentido muy, muy profundo, de poder romper con las determinaciones que aparentemente son tan rigurosas y férreas. Bueno, yo apuesto a eso, a que la revolución no sea un sueño eterno. Gracias, Carlos. Gracias a vos.